Bueno, estamos iniciando una nueva clase, en este caso la octava, en forma sincrónica con nuestro querido equipo de tercer año de comunidad eclesial. En este caso vamos a afrontar hoy la continuidad del tema que estamos viendo en lo que es comunidad eclesial, que nos encontramos justamente en un punto central, porque estamos en la unidad número 2. La semana pasada hicimos la presentación el 3 de junio de esta unidad, porque aquí se centra ya el hecho de la iglesia concretamente a partir de Jesús. Todo lo que habíamos visto hasta ahora era justamente esa iglesia prefigurada. A ver, ustedes vayan recorriendo y recordando, si bien lo hicimos en la grabación anterior, pero acuérdense que la primera prefiguración o ese antecedente que tiene la iglesia como tal tiene que ver con lo que se llamaba el pueblo de Dios. El primero, a partir de este hombre que se conecta con ese Dios que lo llama, que era Abraham. Él, en su condición de vivir en la Mesopotamia de Ur de Caldea, recuerden que es cuando concretamente tenemos ese pueblo llamado Ibrí, debido a que Abraham provenía de Ur de Caldea, es decir, Ibrí significa de la otra orilla. Y justamente la Mesopotamia del Éufrates y el Tigris nos muestra concretamente esa barrera que es de la otra orilla de la Mesopotamia se encontraba la ciudad de Ur, que nosotros la teníamos en Génesis 11, al final del capítulo, cuando se dice de qué familia pertenecía Abraham y que descendían de Ur de Caldea. Y justamente a partir del capítulo 12 del Génesis ya comienza aquel famoso llamado que Dios le hace de que deje esa Adamá, esa tierra, que se traslade con su familia a otro lugar, a lo que se va a llamar esa tierra prometida. Aparece por ser el anciano y su esposa y estériles la famosa promesa de la descendencia. Efectivamente, usted se lleva a cabo. Abraham parte, recuerden que llega a la famosa tierra prometida que vimos, esa Adamá que se le había prometido, pero en los proyectos humanos no todo condecía para lo que era en ese entonces, evidentemente lo que se pensaba que era la tierra prometida no coincidía con ciertas especulaciones que había. Entonces, lo que decide en ese entonces Abraham y su familia es seguir o continuar yendo hacia lo que sería, nosotros decíamos otros días de una manera casi casera, hace unas clases atrás, como la gran capital federal de la antigüedad que era Egipto. Allí es donde se traslada la familia de Abraham y en ese traslado evidentemente van pasando también generaciones, llegan los ibrí, los hebreos, llegan allí, pasan mucho tiempo viviendo en esa gran civilización egipcia, pero eso que fue una bendición para ellos, que fue el hecho de tener la descendencia y pensar justamente, no pensar, tener la corroboración que la descendencia era una bendición de Dios. No era así visto por este pueblo, que eran justamente los egipcios, que no consideraban o no veían con los mismos ojos que ellos, evidentemente, eh, esta manera de pensar. Y al crecer el pueblo hebreo demasiado, en la mentalidad egipcia comienza a surgir la famosa amenaza, ¿se acuerdan? Esta amenaza de que este pueblo podía en algún momento querer copar. Y nace desgraciadamente aquella iniciativa del faraón que es de eliminar a los recién nacidos. Allí comienza la segunda historia, acuérdense, con Moisés, aquel príncipe de Egipto. Este príncipe de Egipto es el que vive allí, se cría allí, pasa el evento que sabíamos con este hombre que él asesina, que era un egipcio como él, por lo menos él pensaba que lo era, hasta que descubre que en realidad no, es un adoptivo y a quien él ve evidentemente a un soldado maltratando a un anciano esclavo hebreo y lo mata. Esto pasa a ser pena de muerte. Él, con ayuda de su especie de medio hermano, sobrino adoptivo, ¿no?
queda Ramsés, el hijo más chico del faraón, escapa y bueno, se va al desierto de Madián, donde ahí arma una nueva vida, ya lejos de todo ese lujo y esa crianza, y con ese sentimiento un poco raro, ¿no? De haber dejado esa tierra donde estaban esos paisanos, diríamos hoy. Pero juntamente con eso, una de las cosas que podemos tener conciencia es que en un momento Moisés, que estaba pastoreando, porque en realidad se casa con la hija del sacerdote de ese lugar que se llama Madián, en medio del desierto, y ese pueblo al cual él pertenecía, ¿no? Ya había pasado de ser ese pueblo ibrí. Acuérdense que en un momento ese Abraham tiene un hijo llamado Isaac, que es el hijo de la promesa, y Isaac tiene también otro hijo llamado Jacob, que se transforma en Israel, y a ese es el nombre que le colocan al pueblo, evidentemente, los mismos egipcios le dicen, ¿no? Ustedes son ahora los israelitas. Ya hablan de una descendencia de Abraham, pero no se quedan con el ibrí, con ese pueblo de Dios original, sino que ya le dan el nombre de la descendencia misma de Abraham, que es concretamente su nieto, que es Israel. De ahí en realidad es que Moisés, cuando recibe ese llamado en medio de su pastoreo, de ser un simple pastor en el desierto, pastoreando el ganado de su suegro, aparece aquel, ¿se acuerdan? Aquel arbusto famoso que se enciende fuego, como lo muestra el Éxodo, y de ahí sale evidentemente la voz de lo que nosotros ya conocimos cuando vimos los términos sagrados de ese Yav, ¿no? Ese lo que después para los hebreos va a ser el innombrable, yo soy, ¿no? Eh, lo llama por su nombre. Moisés se da cuenta que ese arbusto que está, digamos, encendido, no es simplemente una obra de magia o de brujería, sino que al escuchar que de ahí sale una voz que lo llama con propiedad por su nombre, y no solamente eso, sino que en realidad hay una frase muy fuerte en el Éxodo, que ese Yav, ese Dios, ¿no? Le dice cuando él se va acercando, porque no puede entender cómo se está incendiando un arbusto y de ahí sale esa voz. Y entonces es donde esa voz le dice, detenete, parate un poquito, sacate el calzado. Esto es importante, tengámoslo presente, lo que significa en la cultura bíblica, y después lo vamos a ver cómo esto repercute eclesialmente. En la Biblia el estar descalzo era tomar contacto con la tierra. También lo es para nosotros hoy si lo hiciéramos, tomar contacto con la Adamá, con el suelo. Pero la frase concreta es, descálzate, sacate el calzado, Moisés, porque estás pisando tierra sagrada. Estás pisando Adamá Shav, es decir, la tierra en la cual habita Dios. Y ahí recibe, acuérdense, Moisés la misión. Volvete a aquel lugar de cuando escapaste, a Egipto. Ahí ese pueblo que vos ahora sabés que es tu pueblo, que es el pueblo israelita, antes el pueblo ibrí, ese es tu pueblo, pero está esclavo. Yo que soy Yahv, yo que soy el que soy, yo que soy el Todopoderoso, te doy la misión que vayas a poder rescatarlos. Sacalos y llevalos a la tierra prometida. Acuérdense que esa es la misión. Así lo hace Moisés. Se encuentra en un momento volviendo con ya su medio hermano, su sobrino postizo, pero que ya no era simplemente ese pariente, sino que ahora ese Ramsés era el faraón. Al encontrarse con él, recuerden que está este entredicho donde él le dice la misión que había recibido, y a propósito Ramsés le pregunta, ¿y quién te manda? Y como yo muchas veces se los dije, de hecho el día que hicimos el taller con los textos lo vimos completamente, recuerden que lo encara justamente ese Moisés a su medio hermano Ramsés, y por única vez en la Biblia se pronuncia el nombre de Dios. Moisés le dice tal cual las palabras que Dios le indicó. Quien me manda es Yav, yo soy, ¿no? La entidad máxima,
Él me llama y por eso lo nombro y dice que dejes ir a mi pueblo. Ahí se producen, se acuerda, el evento de las 9 plagas hasta llegar y en todas esas plagas que van cayendo sobre la civilización egipcia para que de alguna manera convertir a que el faraón se digne a decir, bueno, los dejo ir porque son pruebas de que Dios los quiere salvar. La Biblia utiliza mucho la frase, el faraón endurecía con cada plaga, endurecía su corazón, como que en realidad se ponía más terco, más bronca le daba con cada plaga que caía sobre el pueblo de Egipto y más se cerraba, lo cual de alguna manera esto muestra a propósito en la Biblia y sobre todo en ese espacio una especie de juego de poderes como para decir que en realidad Ramsés representaba el poder de el hombre en ese momento, ¿no? Alejado de Dios, y Moisés era como el portavoz de Yahv, de aquel justamente que le había dicho, estoy escuchando el clamor de mi pueblo que me grita que quiere salvar. Así como al principio de la Biblia, cuando Caín mata a Abel, Yahv, Dios le dice a Caín, escucho el clamor de la sangre de tu hermano, ¿no? La palabra clamor en la Biblia, llamado como clamor, cuando Dios es el que escucha los gritos de, siempre aparece una frase que les pido que la anoten ahí. Anoten más que esta frase, que anoten esta palabra. Se las voy a deletrear. T, S, E, D, A, K, A. Les repito. T, S, E, D, A, K, A. Sedaká. Sedaká en la Biblia significa justicia, justicia social. Sería lo que después, vamos a ver ahora cuando tenemos la iglesia después va a llamar caridad. Cuando Dios habla del mandamiento del amor, en la antigüedad el amor se vivía como sedaká, es decir, como la justicia que Dios hacía por el amor que tenía al hombre. Entonces ahí se enfrentan la terquedad de Ramsés contra la sedaká, la justicia que por amor Dios quiere hacer con su pueblo al rescatarlo. ¿Cuál es esta palabra? T-S-E-D-A-K-A, Tzedaká, significa justicia, pero no solamente justicia como lo bueno o lo malo, sino como justicia social, como la justicia que nace del amor. Cuando alguien es bueno con otro, pero lo hace por justicia, porque corresponde y porque sale del corazón. La tzedaká más alta es la tzedaká que nace del corazón de Dios. ¿Cómo se le llama en cristiano la tzedaká, a la justicia que sale del corazón de Dios? Se le llama misericordia. A ver, voy a volver con esto. Moisés representa la terquedad del hombre que se enfrenta a Dios y Dios, por su intermediario Moisés, muestra su tzedaká, que significa justicia social. La justicia social es el amor que Dios le imprime para poder cumplir con la bondad. Esa tzedaká social, cuando Dios se la transmite a un hombre, nosotros la conocemos como caridad. Cuando la tzedaká social está en el corazón de Dios, se llama misericordia. O sea, es Dios que escucha el clamor de la sangre de Abel el inocente que lo mató su hermano. La sangre de tu hermano clama a mí. La tzedaká que le dice Dios a Moisés es, escucho el clamor del pueblo que grita pidiéndome la libertad. Entonces ahí está ese Moisés que va a conformar que ese pueblo de Dios israelita pueda salir después de la famosa 10ª plaga, que ahí nace, ¿se acuerdan? La Pesaj, la Pascua.
sale la salida de Egipto, pueden escapar porque en realidad el faraón los deja ir, el cruce del Mar Rojo, y cuando se llega evidentemente al cruce del Mar Rojo y el mar se vuelve a cerrar sobre el ejército egipcio, aparece una nueva etapa del pueblo. El pueblo ya camina, entre comillas, digamos, con necesidades, pero libre hacia la tierra prometida. En el medio de ese viaje, el pueblo israelita hace la gran parada frente al monte Sinai, ese monte donde Moisés se va a encontrar nuevamente cara a cara con Shav, con Dios. Y Dios le ofrece, vamos a hacer una alianza entre yo que seré tu Dios y vos que vas a ser mi pueblo. Fíjense acá cómo vamos viendo toda la prefiguración de lo que va a ser la iglesia, pueblo de Dios. Acá estamos viendo cómo el pueblo de Dios se va conformando. Es Dios mismo que le dice, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ahí nace la alianza, ahí nacen los mandamientos y ahí nace la continuidad que va a tener el pueblo caminando por el desierto hasta llegar con muchas luchas internas y externas a poder ingresar a la famosa tierra de Canaán, la tierra prometida. La misma que Abraham con los Ibrí había pasado de camino a Egipto. Vuelven a ese lugar, a Canaán, y cuando logran entrar, recuerden que Moisés se queda del lado de afuera, él no entra por la solidaridad por el pueblo que había pecado, con esa primer tabla de los mandamientos, que evidentemente, porque él demoraba en el monte Sinai, digamos, con Dios hablando en la alianza, el pueblo se fabrica aquel famoso becerro de oro. Cuando Moisés baja y evidentemente ve esa idolatría, rompe las tablas y aparece evidentemente el segundo momento, el segundo encuentro de Moisés subiendo al monte Sinai para hablar nuevamente con Dios. Dios ahí es donde le dice esa condición, que de alguna manera la alianza va a perdurar, que el pueblo va a seguir adelante, pero que él, como su intermediario, no va a ingresar a la tierra prometida. Por eso es que entra Josué con el pueblo. Cuando ingresa en el pueblo, ese pueblo israelita se organiza, ¿se acuerdan? En 12 tribus. Al principio todo va bien, se organizan y después comienzan a olvidarse de aquella alianza, no solamente de Dios, sino de los compromisos que tenían como pueblo de Dios. En ese olvidarse de los compromisos que tenían como pueblo de Dios, aparece en la famosa división del reino. Acuérdense que se dividen en, en reino del sur y en reino del norte. Y el famoso dicho, como siempre lo hacemos alusión, divide y reinarás. Al ver, evidentemente, que estaban totalmente divididos, los pueblos de la región se abalanzan sobre ellos que estaban, entre comillas, peleados o disgustados entre sí. Son carne de cañón y ahí aparece, evidentemente, que viene una civilización muy poderosa del Oriente, donde había nacido su famoso padre Abraham, los asirios y caldeos, y los toman a cada uno de los reinos y los llevan al exilio, esclavos a la tierra de Babilonia. Ahí pasan muchos años esclavos ese pueblo hasta que aparece aquel evento, acuérdense en famoso, de la conversión del rey más fuerte y poderoso del extremo oriente de la humanidad, que era Ciro el Persa. Ciro el Persa comienza primero por los dichos, segundo por sus adivinos de la corte y por informantes que en Babilonia, el reino vecino, tenían los babilonios, y en realidad los asirios, tenían como esclavos al antiguo pueblo de Abraham. Pero que pasaba algo distinto cuando ese pueblo había estado
esclavo en Egipto. Ahora los asirios y caldeos querían que los hebreos, aparte de ser esclavos, querían que su Dios poderoso actuara para ellos y los israelitas se oponían, pero a su vez los querían quemar vivos por tal cosa y los ponían en una fogata y ellos cantaban los tefilim, los salmos, y el fuego no los tocaba. Los querían mandar, como hacía Roma antiguamente, a querer matar por una fiera y resistían y no se morían. Eso llega a oídos de Ciro el persa y comienza a ver este hombre que en realidad ese Dios es algo particular. Y ahí es donde, evidentemente, Ciro decide tomar la Mesopotamia, castigar al pueblo asirio y caldeo, rescatar a los israelitas y devolverlos a la Adamá Shav, a la tierra prometida. Y es así, la historia, tanto bíblica como de la antigüedad, muestra que Ciro devuelve a la tierra prometida a esa ya descendencia y generaciones que habían sobrevivido en Babilonia. Cuando los instala, recuerden esto, a ese pueblo israelita, vuelve a configurarlos con sus tribus y les reconstruye, antes de irse Ciro, el templo que habían construido, donde habían dejado en ese templo en Jerusalén, la ciudad que habían bautizado como la ciudad santa, tenían guardadas las tablas de la ley. Esas tablas habían quedado bajo escombros. Cuando los pasaron a llevar de esclavos, destruyeron todos los babilonios. Cuando Ciro vuelve, les reconstruye el templo, les reconstruye sus casas y le reconstruye su organización. Les devuelve a cada familia que sea una tribu. Y a ese pueblo ibrí, que ahora es israelita, Ciro le concede a una de las tribus, la tribu de Judá, que sea la tribu matriz del pueblo de ese Dios. Por eso que a partir de ahí el pueblo de Dios pasa a llamarse pueblo judío. Y ahí el pueblo judío comienza a reconstruir la liturgia, cómo celebraban a Dios, comienza a reconstruir sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, comienza a reconstruir su organización social y comienzan, entre otras cosas, a volver al origen, a la espera de la Mesías, a la espera de la salvación. Anótenlo, eso nos apunta. Acuérdense, el pueblo de judío, el que había vuelto, ahora empieza otra vez a querer volver a Dios esperando la Mesías, la salvación para siempre, la llegada de el ungido de Dios. En ese tránsito de esperar el ungido de Dios, históricamente ya no es Egipto, ya no es Babilonia, es el gran imperio romano que avasalla todo lo que sería la Europa conocida, todo lo que es el Medio Oriente, incluyendo Egipto, y por supuesto esa tierra prometida que ahora se llama Palestina y donde vive el pueblo judío, es tomado como provincia romana. Y el pueblo sigue continuamente esperando a ese Dios ungido, a la Mesías, la salvación. Sin embargo, algunos se acomodan con el poder de turno, con el poder romano, y comienzan a proscribir las leyes de Dios. Entonces, ahí es muy fuerte el rol que tienen los profetas, los que denuncian que el pueblo debe, y anoten esta palabra fuerte, los profetas denuncian sobre todo que el pueblo debe convertirse a Dios. Es decir, el pueblo debe volver
Dios. El pueblo debe volver a esperar a esa Mesías y no vender su alma a los nuevos dueños del pueblo políticamente que eran los romanos. En esa esfera nos encontramos hasta que evidentemente está el acontecimiento de efectivamente, como lo decían los salmos, de la casa de David y en el lugar del nacimiento de David, del rey David, que es Belén, ahí va a nacer el Salvador. Esperen que tengo algo en el chat. Ah, perfecto. Bien. Perfecto. Es una aclaración que me hace una compañía, no hay problema. De que tenía que salir. No hay problema, chicas, no hay problema. Perfecto, no sean problema que la clase está grabada. Bien, pregunto antes de continuar, porque ahora ya nos metemos en la clase séptima y octava, ¿no? Hasta acá, ¿se entendió la reconstrucción? Sí, profe, se entendió. Bien, esto ya Sí, estuvo claro. bien, como que ya nos queda como este universo, ya no lo repetimos más porque es para que nos quede justamente que en este universo es donde va a acontecer la Mesía, la salvación. Aquí va a llegar ese ungido, ¿no? Aquí comienza a tejerse la historia de lo que va a ser el Dios que salva, Yeshua, ¿no? Acá va a estar aquello que a Isaías, ¿no?, se le predijo en aquella profecía. Del pueblo de ustedes, una doncella, una virgen, va a ser llamada para ser la madre del Emmanuel. Emmanuel significa en hebreo Gemanu el. Gemanu significa en medio de. Hel viene, ¿se acuerdan de Elohim? Mi Señor. Es mi Señor en medio nuestro. Anoten, no es decir, y la Virgen tendrá y le pondrá por nombre Emanuel, como el Emanuel que decimos, no, es Gemanu el. Anoten los apuntes. El nombre es, y el Dios será Gemanu el. Gemanu significa en el centro, en el medio, entre. Eso es Gemanu en hebreo. El, E-L, es el apóstrofe de Elohim, mi Señor. Mi Señor en el medio nuestro. Mi Señor habitando entre nosotros. Eso es Emmanuel. La Virgen dará a luz a Emmanuel, a Dios que viene a vivir en medio nuestro. Esta es la concepción que el pueblo tenía. El ungido va a llegar a vivir en medio nuestro. Y todo indica que va a ser en la casa y el linaje de David y en el lugar de David, es decir, van a ser en el mismo lugar que la profecía le indicó al rey David, que es Belén. Ahí, así acontecen, yo no voy a hacer la historia, ustedes ahora sí la saben, esta historia de la natividad de Emmanuel, ¿no?, el nacimiento, la Navidad que conocemos nosotros, y acá sí comienza esto que la semana pasada vimos. Comienza evidentemente la llegada de Yeshua, de ese Jesús que salva, con todo lo que hay en el medio de la familia que tienen que escaparse a Egipto, pero cuando ya se instalan nuevamente y Jesús y su familia se encuentran ya volviendo a la tierra prometida, pero ya no vuelven a donde nacieron, a Belén, vuelven al norte de Palestina, vuelven a Galilea, concretamente vuelven a Nazaret. Ahí termina la crianza de este muchacho, de el ungido. Y ahí es donde Jesús comienza, en un momento de su vida, con su bautismo, comienza el ministerio. Comienza él a recorrer su camino como Emmanuel,
como Dios que va a estar en medio. Ahí comienza la misión. Y la semana pasada entonces vimos, y acá tengan a punto los apuntes, bien para ir mirando, Jesús y la iglesia. Bien, hay como una especie eh, de polaridad. Jesús funda la iglesia. Hay un momento fundacional de la iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan que pusimos como dos textos? Algunos pueden decir, y sí, Jesús fundó la iglesia, ¿se acuerdan? Decíamos uno en la última cena. Los apuntes. Otro decía, y bueno, puede ser que Jesús la fundó cuando eligió sus seguidores, los 12 apóstoles, ¿no? Decíamos, bueno, capaz, de hecho en un momento hasta a uno de ellos le dice, tú serás Pedro, ¿no? Simón, te cambio el nombre, te llamo Pedro y sobre esta piedra voy a empezar a hacer mi iglesia, mi continuidad. Sin embargo, recuerden los apuntes de la semana pasada, acá comienza él, no es un momento fundacional, no va a haber un momento como todo el mundo cree, este día a esta hora, sino que en realidad lo más importante que tenemos que anotar de la semana pasada es que va a comenzar un proceso por el cual Jesús, la Mesía, la salvación, va a ir conformando la iglesia. Busquen los apuntes. Y esa iglesia va a ser un proceso en 4 etapas, en 4 fases. Para eso decíamos, nos vamos a valer del Evangelio de Marcos, que la semana pasada fuimos dando varias citas para que ustedes fueran buscando, y de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué es lo más importante que nos va a mostrar esa primera etapa de Jesús en el proceso de ir conformando la iglesia? Primero, la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús es primero convertir a Israel. Lo que venían diciendo los profetas, Jesús lo tiene como misión. Tengo que convertir, que llamar a la conversión lo que hacía mi primo hermano, Juan el Bautista, el que me bautizó. La primero es la misión de Jesús, que es convertir a Israel. ¿Y hacia dónde tiene que convertir a Israel? Al segundo elemento, para el reino de Dios. Él tiene que, ese doble movimiento, Jesús su misión es convertir a su propio pueblo de Israel para que vuelvan hacia Dios e instaurar el reino de Dios, que no era el reino de los hombres, era esa iglesia que va a vivir para siempre. Y ahí termina la primera etapa. Jesús que comienza su misión queriendo convertir y predicar a su pueblo israelita, judío, que se conviertan al reino de Dios. Y aparece un texto. ¿Se acuerdan qué texto de Marco apareció la semana pasada? Marcos, ¿qué capítulo? A ver. 8:27 puede ser. Sí, perfecto. Marcos 8:27. ¿Se acuerdan cuando Jesús les hace una pregunta? ¿Qué pregunta les hace a sus propios discípulos? Los manda primero que averigüen qué. ¿Quién ¿Quién dice era la él? gente que soy yo? Exacto, ¿quién era él? Les manda a preguntar a la gente que digan, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y de alguna manera, que lo vimos la semana pasada, medio que Jesús se desilusiona, porque ¿qué es lo que le dicen los apóstoles que estuvieron recabando? Y ellos mismos de alguna manera están medio convencidos, guarda. Y algunos dicen que sos Juan el Bautista, como un resucitado, otros dicen que sos Elí, el gran profeta, que vuelve a estar como, entre comillas lo digo, guarda esto, ¿no? Como reencarnado, como que Dios te volvió a mandar en forma de Mesías, hasta que aparece evidentemente la frase de Pedro. Ese Pedro que le ha dicho, Pedro, sobre vos voy a montar mi iglesia, mi nuevo pueblo de Dios,
Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Con esa respuesta a toda esa desilusión que Jesús había tenido con lo que escuchaba, ahí comienza esta segunda etapa. Acá comienza Jesús. Si uno lee, creo que yo se los recomendé la semana pasada, Marcos, léanlo despacito, desde el número 1, que no es muy largo, hasta llegar al 8, 25, 26, antes de este momento, se dan cuenta que Jesús lo que hacía iba en su misión predicándole a todos que se convirtieran. A partir de este momento, acá comienza por eso esta segunda etapa. A partir de este momento de Marcos 8:27, cuando él dice, ¿quién dicen que soy yo? Y a pesar de las respuestas, la respuesta de Pedro es la que él realmente dice, esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, te lo reveló Dios que es mi Padre, que yo soy el ungido. A partir de ahí cambia el foco. Ya Jesús no va a dedicarse a predicar a todos, va a empezar a formar su propio grupo, va a empezar a instruir, va a empezar a tratar de armar la fraternidad con los discípulos que tiene. No porque desprecia al resto, sigue siendo milagros, sí, sino que en realidad la focalización es, ahora mi pueblo son estos 12. Y acá, y así terminamos la semana pasada, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y todo esto va a durar inclusive hasta la resurrección del mismo y Pentecostés. De ahí en más Jesús va a seguir caminando hasta llegar a su muerte, su resurrección, pero donde va a focalizar el pueblo ya no es en todo el pueblo, va a preparar estos 12 para que sean la continuidad. Y acá sí, ahora comenzamos a ver la tercera etapa. Primera etapa, misión de Jesús, de que el pueblo se convierta al reino de Dios. Segunda etapa, cuando en realidad en Marcos 8:27, él se da cuenta que ya al pueblo llegó de alguna manera, pero ahora tiene que armar este pequeño pueblo de Dios que va a ser el fermento, que es esa pequeña iglesia que son los discípulos, que primero son 12, que después serán 72. Y esto va a durar hasta Pentecostés. Pero ahora, después de Pentecostés, después de que ya Jesús no está terrenalmente más con ellos, que ya ascendió, que vino el Espíritu Santo y conformó esa comunidad, acá comienza la tercera etapa. Acá comienza, digamos, con la resurrección, se va a aclarar definitivamente quién es este Dios. Por lo tanto, acá, imagínense, es el primer hombre que, como tal, desde el punto de vista humano, no religioso, cumple con la promesa de resucitar, vivir para siempre. Lo que les predicó se les cumple, incluso tienen la vitalidad de verlo resucitado. Es más, tiene la oportunidad ese pequeño pueblo de que escuchar a Jesús resucitado decirle, vayan al monte tal que ahí los voy a ver. Mateo 28, anótenlo. Así termina Mateo 28. Dice, llegaron los 11, ya no estaba más Judas Iscariote. Y él estaba en el monte y cuando llegaron, dice, algunos se postraron en tierra y atención que dice esta frase, Mateo, miren qué fuerte. Eran 11 nada más, ¿eh? Y algunos todavía dudaban. O sea, lo tenían resucitado enfrente, era el último momento que lo iban a ver y todavía algo les hacía ruido. Y ahí aparece la famosa prédica de este Dios que les habla por última vez en el cara a cara. Y les dice, vayan, bauticen a todo el pueblo y a los confines del mundo
Y él mismo les dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les hace una promesa que va a ser como un arma de doble filo. Y yo les aseguro que voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. En ese momento que él les da ese mandato, como si fuera la zarza ardiente para Moisés, les da la misión y se comienza, dice que lo van perdiendo porque se eleva, ahí, como dice la diapositiva, se borra la imagen de ese profeta fracasado. Ahí se cumplió la promesa. Ahí los discípulos van a comprender en realidad que Jesús no era simplemente un gran profeta, un curandero, era evidentemente el Hijo de Dios. Y acá es importante agregar esto. Al cambiar la imagen de ese Dios en ese grupo de los 11, cambia también la religión. Cambia también la religión, viene de la palabra religare, que significa reconectarse. Es conectarse con Dios por segunda vez. Dios, ¿se acuerdan que cuando vimos el primer bloque de este año, ¿no? Dios se revela, se da a conocer. Y el hombre libremente tiene la opción de responderle con la fe. Esa volver a decirle a Dios sí creo o puedo decirle no creo, eso es la religión, es religare. Es cuando el hombre o la mujer libremente le puede decir al Dios que lo vino a buscar o que se conectó, que se le reveló, le dice por la fe, sí, Gemuná, ¿se acuerdan? Gemuná, sí creo en vos. Bueno, a partir de este momento, en esta tercera etapa, cambia la imagen de Dios, cambia también la manera de relacionarse con Dios. Entonces, atención con esto. Ahora para este pequeño grupo de 11 y los seguidores, porque están los 11 y los que se van haciendo discípulos, ¿no? Un Dios diferente que implica algunos cambios. Por ejemplo, les va a implicar exigencias diferentes. Ya no es el Dios que caminaba con ellos o este hombre Dios que caminaba con ellos. No es el Dios que tenía Abraham solamente o Moisés o después del exilio. Y esas exigencias diferentes van a hacer que cambien. El culto no es el mismo que el que van a tener. Imagínense que las oraciones de ellos eran las oraciones como los salmos, todo bárbaro, pero acá inclusive hasta va a haber oraciones, o sea, maneras de hablar con Dios distintas. Ese mismo Yeshua que vivió con ellos, en un momento le dijo, si querés encontrarte con Dios, acuérdense, enciérrate, apártate y dile Abba, y dile Padre. Padre nuestro que estás en... O sea, les enseña esta otra, ellos que siempre se relacionaban con Elohim, con mi Señor, que se relacionaban con Yahv, Sebaot, el Dios de los ejércitos. Acá les cambia hasta el nombre. Las oraciones hablan de Abba, a Dios llamalo Padre. Van a cambiar los ritos. Si bien van a tener mucho de ese rito de judaísmo que provienen, también hay otros ritos distintos, hay ritos comunitarios, que ahora los vamos a ver en esta recta final. Miren, acá ya comienza, recién se los comenté, en Mateo 28, el final de Mateo 28, el final del Evangelio de Mateo. Pero a partir de acá ya no solamente Yav, el innombrable, no es Elohim, ¿no? Ya Dios tiene el nombre que Jesús les dijo, bauticen en el nombre de Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. O sea, ya comienza otra conciencia de Dios.
hasta el nombre le cambia a este pueblo. Acá aparece esta palabra griega importantísima, que se llama el famoso querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es así, llanamente, simplemente, significa el primer anuncio sobre Dios. O sea, ¿qué es el carisma? Yo les diría si hoy como el primer catecismo. Es decir, el querigma es cuando ellos van a tener que relatarle a los que quieran religar, a los que quieran colocar dentro de su religión lo que es Dios. Dios se encarnó, vivió en medio nuestro, hizo milagros, se llamaba Yeshua, murió por nosotros, resucitó y nos salvó para siempre. Ese es el querigma. El querigma va a ser como el catecismo, que ellos van a estar obligados a compartirle a todo aquel que quieran que pertenezca a este nuevo pueblo de Dios. El querigma es el primer anuncio. Lo que va a ser Pedro, lo que va a ser Santiago, lo que va a cualquiera de los 11 o cualquiera de los discípulos que comienzan a conformarse. Lo primero que van a hacer es el querigma, el primer anuncio de lo que Dios hizo por ellos. Dios se encarnó, vivió con nosotros, hizo milagros, murió y se sacrificó por nosotros, resucitó y nos salvó para siempre. Esa es la síntesis del carisma. Es como decir, este es el catecismo que vamos a tener nosotros. Acá comienza ese catecismo. Y acá, atención, para ellos se va a comenzar a predicar a ese verdadero Dios Padre que siempre pensó en la Mesía, en la salvación, mandó a la Mesía, a su propio Hijo, para salvar a la humanidad, y el Hijo que dice, me tengo que ir para que llegue el que se va a quedar acompañándolos, que es el Espíritu Santo, el Pentecostés. Miren qué increíble cómo cambia la conciencia de la religión. Es más, ellos siguen siendo todavía casi, no todos, casi todos siguen siendo judíos que ahora reconocen esta nueva relación con este Dios. Lo tienen que renombrar. Y acá aparece algunas cosas importantes. Imagínense, hay algunas cosas que todavía hay que definir en este grupo, en esta comunidad que se está formando. Todavía tienen la continuidad con las prácticas judías. Ellos todavía, por más que ya creen este Dios, siguen yendo al templo. Porque en un momento Jesús le dijo, no vayan al templo. Siguen rezando con los salmos, porque es parte de las prácticas que ellos de chicos aprendieron a relacionarse con Dios, que es el Dios que hizo que Jesús naciera. Entonces, por lo tanto, continúan las prácticas judías. Todavía eso sigue siendo como de la parte de la religión antigua. Segundo, la expectativa, ¿qué les pasa a muchos? Bueno, como Jesús nos dijo, yo voy a volver, para muchos surge la comodidad. Bueno, yo me voy a quedar esperando la pronta venida de Jesús. Entonces, como que estoy cómodo en esta y entonces no hago nada porque yo pienso que lo pronto será en unos años más. No se imaginan cómo que esto puede ser, como mismo Jesús dijo, ni yo sé el día ni la hora que va a ser mi próxima venida. Y acá les pongo a propósito estas consecuencias.
como continúan todavía las prácticas de ese grupo judías, todavía se posibilita la pertenencia al pueblo judío. Ellos, si bien ahora le dicen los nazarenos, los cristianos, siguen teniendo todavía su pertenencia al pueblo del mismo Jesús, al pueblo judío. Todavía eso está como indefinido. Y respecto a esto de esperar la pronta venida de Jesús, hace que en realidad les dificulte conformarse como un nuevo grupo de creyentes. Porque en realidad, como algunos están mucho más embalados, otros no, entonces, bueno, por ahora sigamos así juntos, pero no armemos nada. O sea, ni siquiera se organizan. Entonces, por eso puse en el texto arriba, hay algunos aspectos que todavía no los ayudan a definirse como comunidad, como iglesia, porque todavía siguen unidos a sus raíces judías que no tienen por qué renegar, porque hay prácticas que ya no les son propias, porque les son viejas, pero las siguen haciendo porque no saben hacer otra cosa. Y a su vez, como Jesús les prometió que iba a volver, aparece este adverbio pronta. Esto les machaca la cabeza. Entonces, como Jesús va a volver dentro de un rato, bueno, sigamos así. No se preocupan por conformarse, como organizarse, como este nuevo grupo. A pesar que ya el resto los ve como decir, estos son los que seguían al Nazareno. Doy un pasito más antes de que lleguemos al final, porque acá comienza ahora la cuarta etapa. Ya la tercera terminó con esto de que, bueno, pasó el Espíritu Santo, tuvimos la conformación de que verdaderamente Jesús era Dios, nos dimos cuenta que ese Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que predicarlo, ahí nace el querigma, tenemos que contarle al resto que quiere ser como nosotros, que tienen que creer en un Dios que se encarnó, vivió con nosotros, hizo milagros en medio nuestro, murió por nosotros, resucitó y nos otorgó la salvación para siempre. Claro. Pero ahora comienza una cuarta etapa. Hay que ir a los otros y hay que decidirse definitivamente romper con el judaísmo original. Entonces ya ahora dejamos Marcos y nos estamos metiendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acá en este libro, que lo escribe Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas, ese mismo Lucas es el que escribe los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas comienza en este libro a definir qué es ser iglesia. Y atención, porque acá va a aparecer algo muy importante. Les pido por favor que tomen nota de este texto sagradísimo. Acá se van a dar cuenta cómo rompen con las tradiciones que recién decíamos en la tercera etapa del judaísmo y comienzan a ser un nuevo grupo de creyentes. ¿Dónde? En Hechos 2:42. Acá se van a nombrar 4 características. Yo las voy a colocar acá, pero después les voy a colocar la diapositiva con el texto y vamos a tratar de terminar hoy con ese texto, donde justamente se habla de cómo va a ser este nuevo grupo de creyentes que se va a decidir ser el nuevo pueblo de Dios, ser iglesia. ¿Qué características? Es más, se van a empezar a llamar comunidad, de llamarse pueblo de Dios ibrí, pueblo de Dios israelita, pueblo de Dios judío, van a empezar a llamarse comunidad. Acá empieza el salto. Y esa comunidad va a tener estos 4 rasgos, estas 4 características. Se van a juntar asiduamente para la fracción del pan.
La fracción del pan era efectivamente, no era la Eucaristía. Ahora vamos a ver, la fracción del pan era justamente el compartir lo que se tenía. Acá comienza el principio de la comunidad. Fraccionar el pan era cada uno parte lo que se tiene para todos. La comunión es lo que va a ser la mesa del Señor. Aquello que nos dijo Jesús en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Se juntan para orar. Ya no en el templo, para orar en esta comunidad. Aunque usemos los salmos que sabemos donde Dios nos hablaba. Y por último, para poder escuchar, miren qué interesante, el querigma de la boca de los mismos apóstoles. O sea, se van a juntar para los que en esa comunidad se van uniendo, escuchar el querigma, es decir, lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, de la boca de los mismos apóstoles que todavía viven. Y acá les comparto, la que tiene la Biblia, tengo lo delante, acá vamos a tener ese texto matriz. Vamos a compartir, antes de terminar hoy, justamente el texto. No las estoy viendo ahora, a ver, porque no sé a quién tengo. Alguien que pueda leer el texto, por favor, el que tenemos delante, que es el texto de Hechos 2:42. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Profe, lo leo si quieren. Dale, Luján, por favor, a ver. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en fracción del pan y en las oraciones. Miren acá, yo a propósito les voy a pedir lo siguiente. Vieron que este texto, el que estamos teniendo acá, es el texto de el capítulo 2, vamos a volver aquí, en el versículo 42. ¿Qué les pido como tarea? Pero para que lo hagan, no porque tienen que escribir nada. Lean del 2:1, cuando comienza Pentecostés, y cuando lleguen al 2:13, que termina Pentecostés, que algunos llegan a decir, estos están borrachos, por eso hablan en lenguas, hasta ahí hay un capítulo, que sería donde terminó la tercera etapa. Y en el 2:14, hasta justamente el 2:42 que tenemos delante, que recién Luján nos compartió, se levanta Pedro y Pedro comienza a recitar el querigma. Lean, por favor, Hechos de los Apóstoles, del 2:1 al 2:13. Eso es todo Pentecostés, el momento en el cual ese Dios Espíritu Santo viene a confirmar a este grupo, en el cual incluso estaba la Madre de Dios, estaba María. Pero después, tómense el trabajo, lean del 2:14, dice, Pedro se puso de pie, y desde el 2:14 hasta el 2:41, antes que aparezca esta frase que es matriz, por favor, léanla bien. Si pueden fotocopiarla y tener la parte, o copiarla y dejarla aparte, ahí está el querigma. Paso por paso, Pedro va a recitar todo lo que Dios hizo. Ese es el querigma. Y cuando termina el 41, aparece esta frase final que da la primer definición de lo que va a ser este grupo de creyentes, este nuevo pueblo de Dios, esta comunidad, esta iglesia. Esto es lo que sembró Jesús, que se reunieran asiduamente. Fíjense el adverbio. Asiduamente es con la mayor regularidad posible. ¿Y para qué?
los 4 pilares para escuchar el querigma. O sea, tenían la dicha, así como Pedro lo hace, del 2.14 al 2.41, imagínense que escuchaban de la boca de los apóstoles la historia viva de Jesús. Participaban en la vida común. Celebraban aquello que era el memorial. Hacían la fracción del pan, las necesidades. Después vamos a ver en un momento cuando se dice cómo cada uno traía para poder compartir, sobre todo con los que menos tenían. Y lo cuarto, se juntaban para orar. Ahí están los 4 pilares de este nuevo pueblo de Dios, de este nuevo grupo de creyentes, de esta nueva comunidad, de esta naciente iglesia. Juntarse para fraccionar el pan, juntarse para la vida en común celebrada en el memorial de Jesús, sentarse para escuchar el querigma y juntarse para rezar. Y acá, esto no lo voy a tocar, lo voy a dejar acá para que nos quede esto. Repito, compromiso para la semana que viene. Lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13, Pentecostés. Y vayan haciendo sus anotaciones. ¿Qué pasó ahí? Porque va a ser fuerte. De hecho, la última parte termina que la gente dice, esta gente que está hablando en distintos idiomas y que habla de Dios, parece que están borrachos. Y comienza la reacción en el 2.14, Pedro, que se levanta en medio y a todo el mundo le predica, desde el 2.14 al 2.41, atención señores, nosotros creemos en esto. Y apunten el querigma. Y por último, en el 2.42, quédense con esto. A partir de ese momento se conforma la iglesia, la nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios. Esto es como la síntesis de decir, vieron que no hubo un momento en el cual Dios fundó, sino que en realidad todo esto fue lo que se fue gestando. Bueno, hasta acá va a llegar nuestra clase de hoy. Ahí voy a dejar ahora a propósito de grabar